Bien, vamos a meternos de lleno en la historia de una idea que es, cuanto menos, revolucionaria. La idea de que con la arquitectura se puede hacer mucho más que encerrar un cuerpo. Se puede, de hecho, remodelar por completo una mente humana. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que irnos al siglo XVIII. Y creedme, las prisiones de entonces no eran lugares de reforma, eran literalmente pozos de miseria. El reformador John Howard las describió como verdaderas pocilgas. Hablamos de calabozos subterráneos, húmedos, sucios, donde hombres, mujeres, niños, culpables e inocentes estaban todos mezclados, abandonados a su suerte, a las enfermedades, al hambre. Y ojo, que esto no era la excepción, era la norma. Claro, esta era la gran pregunta, la que se hacían los pensadores de la Ilustración. No valía con limpiar un poco las celdas, no. Había que cambiar de raíz la filosofía del castigo. ¿De verdad era posible coger un lugar de sufrimiento y convertirlo en una herramienta para crear ciudadanos? Y aquí es donde la historia da un giro monumental. Se empieza a pensar que la justicia no tiene por qué ser un espectáculo de tortura física, que puede ser un proceso de detención, con un fin mucho, mucho más ambicioso: la rehabilitación. A ver, el sistema antiguo era puro teatro del horror. Las ejecuciones, las torturas, todo se hacía en público para aterrorizar a la gente. Pero la Ilustración llegó y propuso algo que era radicalmente distinto. Dijo: un momento, el objetivo ya no es destrozar el cuerpo del criminal. El objetivo ahora es trabajar sobre su mente, convertirlo en un sujeto dócil y útil a la sociedad, así sin más. El castigo, de repente, se traslada de la plaza del pueblo a una institución cerrada diseñada específicamente para la transformación. Ojo, este cambio tan bestia no salió de la nada, claro. Lo impulsaron principalmente dos figuras clave, que cada uno a su manera atacaron frontalmente el viejo sistema. Por un lado, teníamos a Cesare Beccaria, en Italia. Él era, digamos, el cerebro, el filósofo. En su libro De los delitos y de las penas sentó las bases teóricas. Argumentaba que la tortura era una salvajada irracional y que las penas debían ser lógicas y humanas. Y por otro lado, en Inglaterra estaba John Howard. Él era los ojos y los pies de la reforma. No era un teórico de despacho, no. Su propia experiencia, fue capturado por piratas y encarcelado en Francia, le dio una visión de primera mano de aquel horror. Así que dedicó su vida a viajar, a meterse en cientos de cárceles y a documentarlo todo con una precisión increíble. Su libro fue una auténtica bomba que sacudió la conciencia de toda Europa. Y esto que vemos aquí es súper interesante porque es el primer paso práctico. Howard no solo se quejó, sino que propuso soluciones. Su diseño para una cárcel ideal era revolucionario por cosas que hoy nos parecen de sentido común: higiene, separar a los presos por sexo, edad y delito, y, muy importante, un puesto de inspección central para que los guardias pudieran vigilar. Era básicamente un intento de poner orden en el caos, de meter la lógica y una humanidad básica en la arquitectura del castigo. Y entonces llegó Jeremy Bentham, un filósofo brillante, un utilitarista convencido, que cogió estas ideas de orden y vigilancia de Howard y las llevó a su conclusión más lógica y, para muchos, más aterradora. La gran idea de Bentham tenía un nombre que ya lo dice todo: el panóptico, el lugar donde se ve todo. El concepto en sí es simple, pero sus implicaciones son profundísimas. Y aquí lo vemos. Fijaos qué diseño. Un edificio circular. En el perímetro, un anillo de celdas individuales. Cada celda tiene una ventana al exterior que ilumina al preso como si estuviera en un escenario, y justo en el centro, una torre de vigilancia. Pero aquí está la clave. Con un sistema de persianas y pasillos, el vigilante de la torre puede ver dentro de cualquier celda, pero los presos nunca, nunca pueden ver al vigilante. Ellos son totalmente visibles, mientras que quien les observa es completamente invisible. Así que aquí está el truco, el quid de la cuestión. El poder del panóptico no es que haya un guardia mirando todo el rato. De hecho, podría no haber nadie en la torre la mayor parte del día. El verdadero poder está en la posibilidad de ser observado en cualquier momento. El recluso, como no sabe si le miran o no, tiene que asumir que le miran siempre. Y claro, se ve forzado a vigilar su propia conducta. La disciplina ya no es algo que viene de fuera, es algo que el propio individuo se impone a sí mismo. La mente se convierte en su propia cárcel. La analogía es que es perfecta. No hace falta ver al señor oscuro en lo alto de su torre. Es suficiente con saber que la torre está ahí y que su mirada puede caer sobre cualquiera en cualquier instante. Esa incertidumbre es el verdadero motor del control. Y aunque el panóptico original de Bentham casi nunca se construyó tal cual, su principio fundamental, esa vigilancia central y la disposición en círculo, se convirtió en el modelo para las prisiones modernas de medio mundo. Este diseño de mediados del XIX es un ejemplo clarísimo. La idea de la vigilancia constante ya se había grabado en piedra. Y esto nos lleva a la herencia tan extraña que dejó el invento de Bentham, porque la historia del panóptico, en el fondo, es una gran paradoja.
Como edificio, como construcción, el panóptico fue en gran medida un fracaso. Era muy caro, muy complejo de construir. Pero como idea, como idea fue un éxito arrollador. El concepto se escapó de los muros de la prisión, y gracias a filósofos como Michel Foucault, se convirtió en la metáfora perfecta de la sociedad disciplinaria moderna, la idea de que todos estamos siendo observados y clasificados no solo en la cárcel, sino también en la escuela, en la fábrica, en el hospital. Y claro, esa metáfora nos trae de cabeza a nuestro mundo, porque el sueño arquitectónico de Bentham del siglo XVIII es en muchos aspectos nuestra realidad digital del siglo XXI. Pensemos un segundo. En las redes sociales actuamos para una audiencia invisible, nos autorregulamos constantemente. Las cámaras de vigilancia nos ven en cada esquina. En muchísimos trabajos hay un software que monitoriza cada clic que se hace. Y lo más importante, hay algoritmos invisibles que recopilan y analizan cada dato que generamos. Somos constantemente visibles para un sistema cuyo vigilante es la mayor parte del tiempo un código que no podemos ver. Y esta es la pregunta final que nos deja el fantasma de Bentham. La prisión perfecta que él imaginó ya no necesita ladrillos. Quizá ahora es una red a la que accedemos casi voluntariamente. Si el vigilante ya no es una persona, sino un algoritmo que nunca duerme, ¿hay algún momento en el que de verdad no estemos dentro de la celda?